A reading from the book of the prophet. Lectura de la profecía de Ezequiel. The angel brought me En back aquellos to días the el ángel me temple, hizo volver a la and I entrada saw del water templo. flowing out Del zaguán from del beneath the templo threshold manaba of the agua temple hacia toward the levante. east, El for templo the miraba facade a of the levante. temple was toward the El east. agua iba The water bajando flowed down por from el the lado southern derecho side del of the templo temple, south al of the altar. mediodía del altar. He led me Me outside by the sacó por north la gate puerta and around septentrional to the y outer me gate llevó a la facing puerta the east. exterior que mira a And I saw levante. water trickling El from the agua iba southern side. corriendo por el lado He derecho. said to me, Me dijo, "This water flows into the estas eastern aguas country, fluyen hacia la down comarca upon the levantina, bajarán Arabah, hasta and la enters into the estepa, sea, desembocarán en el mar which de he las makes aguas fresh. salobres y los Wherever the sanearán. river flows, Todos los seres vivos every que sort bullan of living allí creature donde that can desemboque la multiply shall corriente live, tendrán vida, and there shall y be habrá abundant peces fish. en abundancia. For wherever this water Al comes, desembocar allí the estas sea aguas, shall be made fresh quedará saneado el mar along both y habrá banks of the vida river, donde quiera que llegue la for trees of corriente. every kind A la shall vera grow. del río Their y leaves sus shall not dos fade, riberas nor their fruit crecerán fail. toda clase de frutas. Every month No se they shall bear marchitarán sus fresh hojas, fruit, ni sus frutos se for they shall acabarán. be watered by the Darán flow from the cosecha sea spring. nueva cada luna, Their fruit shall serve porque for los food, riegan aguas and their que emanan del leaves for santuario. medicine. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo
consagra su morada. A reading from the first Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, you are God's building. son edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Like a wise master, Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, another is otro building upon it. levanta el edificio. But each one must be careful, Mire cada uno cómo construye. for no one can Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Do you not know that ¿No you saben que son templo de Dios the Spirit of y God que el dwells Espíritu de Dios habita en ustedes? If anyone destroys Si alguno destruye el templo de Dios, God will destroy Dios lo destruirá a the él, temple of God porque el templo de Dios es santo. holy. Ese templo son ustedes. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I have chosen you and set Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. Alleluia, alleluia, alleluia. Vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii Secundum, Ioannem, Gloria tibi, Domine. since the Passover of the Jews, Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén he found in the temple y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, as well as the money. y a los cambistas sentados He made a whip. y haciendo un azote de cordeles, Them all los echó a todos del templo, the sheep ovejas y bueyes, and spilled. y a los cambistas les esparció las monedas Overturned their temple. y les volcó las mesas. And to those who Y a los que vendían palomas les dijo, take these out quiten esto de aquí, and stop making no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. his disciples Sus recalled discípulos se acordaron de lo que está escrito, zeal el celo de tu casa me devora. consume me. At this the Jews Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos show us nos muestras doing this. para obrar así? Jesus answered, Jesús contestó, said to them, destroy this temple. destruyan este templo 3 days y en 3 días raise it up. lo levantaré. The Jews said, Los judíos replicaron, has been under 46 años ha costado construir este templo raise it y up. tú lo vas a levantar en 3 días. But he was speaking about Pero él hablaba del templo de su cuerpo. therefore when he Y was cuando resucitó de entre los muertos, disciples los discípulos se acordaron de lo que había dicho believed y dieron fe a la escritura and the word. y a la palabra que había dicho Jesús. Verbum Domini. Las tibi Christe.
Today we celebrate the feast Hoy celebramos la fiesta de la dedicación Basilica. de la Basílica Laterana en Roma, Call it today. San Juan de Letrán. Referred to as the mother and Se le llama la madre y cabeza de todas las iglesias. Fue la primera iglesia en ser construida después del edicto de Constantino el emperador. 313 Sucedió en 313. the freedom to practice Concedía a los cristianos la libertad de ejercer su iglesia y la mandó a construir allí para los residentes del Santo Padre, del Papa, taken the name y fue tomada, su nombre proviene Laterani, probably mispronouncing, de los Laterani, de esa familia, that donated the land que es un estado que donó la tierra para la iglesia y inicialmente se llamaba la iglesia dedicada 6th century. al Salvador, y después el siglo VI, John the San Juan Bautista y Juan el Evangelista fueron añadidos y por lo tanto hoy día se llama Juan Laterano. Es el hogar para el Santo Padre hasta residir allí papacy in the 1300s. en los años 1300 y fueron trasladados después a San Pedro. Por supuesto, la estructura original ya no existe. During the history there was fires, Imagínense la historia, hubo incendios, invasiones por bárbaros, but I think it's terremotos, etc. Es una imagen hermosa de la perseverancia de la iglesia, de instituto divino que no ha fallado a pesar de diferentes tribulaciones. today En las lecturas del día de hoy se nos dice de un par de importantes verdades. Primera es que Paul tells us in San Pablo nos dice en 1 Corintios, ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y dijo, el templo de Dios que ustedes son es santo y ha sido hecho santo por el Espíritu Santo. structure of the church, La estructura física de la iglesia, que simboliza esto, la vida de los sacramentos, de la gracia, de que Dios está morando y obrando allí. Nosotros hemos sido hechos templos de Dios en un nivel personal. También se nos dice en el día de hoy del Evangelio que Jesús, su cuerpo, es el templo de Dios, de modo que nosotros hemos sido formados en el templo del Espíritu Santo por estar unidos a Cristo. Hemos sido hechos miembros de su cuerpo y por lo tanto tenemos su Santo Espíritu. Por lo tanto, las Escrituras nos dicen en diferentes imágenes de la historia de la iglesia que somos el edificio de Dios, un edificio espiritual, y que somos piedras vivas y Jesús es la esquina angular, la piedra angular. Ahí el Espíritu Santo, que es el templo del Dios vivo, Jesús, en quien la divinidad reside, da a cada uno de nosotros su Espíritu Santo para hacernos miembros de su cuerpo. Y es una obra, esta es su obra, la iglesia es su obra sobre nosotros. Hemos sido hechos santos, hemos sido unidos a Él y construye este edificio espiritual y nos da esto en el catecismo. Se nos dice que la misión de Cristo en el Espíritu Santo ha sido traído a su completamiento en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ese es el lugar de comunión con Dios. Ese es el lugar en que nosotros recibimos a su Espíritu y que crecemos en su semejanza y que somos unidos a Él. Así que esta misión conjunta de Jesús y el Espíritu nos lleva a compartir esta comunión. El Espíritu Santo hace presente el misterio de Cristo, en quien nosotros tenemos la comunión con Cristo. Continuamente está siendo presente esto y por medio de Él tenemos comunión con Dios en esta profunda comunión de unidad unos con otros. La iglesia, nos dice el comunismo, dice anunciar y hacer presente y diseminar el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, en ninguna forma es posible que la iglesia sea tan solo una fabricación, una invención de la vida humana. Es un don de Dios, es un lugar de comunión y esto se debe a que Jesús ama a la iglesia como su novia, se da a sí mismo a ella, llena la iglesia con la plenitud de los divinos regalos y se nos da a nosotros en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo por medio de sus sacramentos. Así que al darnos el sacramento, su palabra
Él renueva y continuamente edifica la iglesia. Creo que este es un don tan enorme que el Santo Padre actual, en su prédica por el texto oral, en el Consejo Vaticano, si leímos los documentos, vemos el catecismo que está lleno de escrituras. La iglesia se reúne y encuentra su esencia y su origen y encuentra la realidad de quién es por medio de esa obra. Encontramos que esa palabra es la iglesia. Así que por el bautismo somos formados en su cuerpo. Tenemos una unidad con el misterio pascual en que somos bautizados en su muerte y resurrección. Y sencillamente no se nos enseña. Se nos acerca al misterio pascual de su muerte y resurrección, en que nosotros morimos, nosotros mismos por el pecado, y recibimos esta nueva vida, en que se recibe esta nueva vida en Cristo. La Eucaristía, en que recibimos la Eucaristía, que se nos forma en su cuerpo, en que tenemos comunión con Él, unos con otros. Vemos también en la iglesia que la iglesia, el Espíritu Santo, da carismas. El catecismo describe esto como gracias del Espíritu Santo que directa e indirectamente benefician a la iglesia y han sido construidos para la iglesia. Estos dones que se nos dieron a nivel personal son para servir al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo también da dones de ministerios en que por su propio poder servimos unos a otros hasta la salvación, nos dice el catecismo, creciendo hacia una mayor imagen de Cristo. También habla el catecismo acerca de un lugar especial entre los dones, que es el don de los apóstoles, en que de acuerdo con el concilio, bajo qué autoridad el Espíritu mismo sometió a aquellos que estaban en duda con estos carismas. En ese sentido, el Espíritu es sometido a los líderes, en la autoridad de los apóstoles que organizan este cuerpo místico y que funcionan, para que funcionen apropiadamente, donde todo ha sido ordenado por el bien de la totalidad. Con todas estas espiritualidades, también hay una realidad visible, que es una sociedad con una jerarquía y con una realidad mística, y que juntamente forman una sola realidad. A veces tenemos esta tentación hoy día de divorciar los dos y decir, no voy a prestar atención a la jerarquía. Pero la jerarquía se nos ha dado para guiarnos y para servir a la unidad, y porque seguimos y respondemos a la voz del pastor por medio de los sucesores de los apóstoles. Ellos están guiándonos, conduciéndonos hacia nuestro hogar celestial. Es comparado con el misterio de la encarnación misma, en que lo divino es unido a lo celestial, en que se dona como un don. En un nivel práctico, fíjense en la imagen colectiva, la sabiduría colectiva de la iglesia, en que estamos parados sobre los hombros de gigantes. Somos una organización de grandes maestros y líderes que han sucedido antes que nosotros para que podamos edificar sobre ese patrimonio que nos han dejado. Nuestra iglesia física, la de piedra, significa esta realidad, esta edificación de la que yo he estado hablando. Y hoy, cuando nosotros celebramos la fiesta de la dedicación de San Juan de Letrán, se nos recuerda de nuestra historia y de la importancia de estas iglesias. Recuerdo una vez que yo estuve en Francia haciendo una peregrinación religiosa, y recuerdo que teníamos un guía que lo tuvimos por un día. Era un hombre bastante secular, pero él hablaba acerca de Notre Dame y habló acerca de ella durante un periodo de cientos de años que fue construida. Yo recuerdo que me impresionó cómo en todos esos grandes artesanos y genios de la arquitectura y artistas y escultores contribuyeron a este edificio para la grandeza de Francia y sirvieron para construir esta hermosa catedral. Y es importante proteger esto para mantener eso. Hay algo muy real en ello. Podemos entrar y se nos alza nuestra alma a Dios
La gente ha contribuido a eso durante los años y honrar a ello, así como ser bendecido por ello. Así que estas piedras, estos edificios de piedra, es donde se reúnen los fieles, ahí es donde vamos para recibir, como he dicho, sus obras y sacramentos construidos en el cuerpo de Cristo, su hermosura, sus artes, su arquitectura, el canto de himnos, la hermosa música, sobre todo de nuestra cultura americana. La música puede ser algo que escuchamos en la radio, pero donde participamos en esa belleza, principalmente en la iglesia. Esto es el don de cantar y de crecer en los cantos, particularmente porque tienen una manera muy especial de atravesar el alma y nos conducen a Dios. Y esto pasa en nuestras iglesias. Su mismo diseño nos enseña tanto de la iglesia. Tenemos un lugar en que podemos acudir a arrodillarnos ante el tabernáculo donde está presente Dios, Jesús, en una manera extraordinaria. Constantemente estamos en una cultura en que se aumenta la persona y que hay este enorme orgullo personal y podemos acudir y arrodillarnos. El Papa Benedicto XVI dice que la adoración es esta idolatría del yo, del que sufrimos hoy día. Sin embargo, podemos ir y humillarnos ante Dios en nuestras iglesias. Podemos reunirnos en nuestras iglesias y vivir esta colegiatura de creyentes que damos expresión a nuestra unidad para construir esta comunidad. Necesitamos el testimonio de otros y dar nuestro testimonio a otros. Así que es importante el que tengamos contacto físico los unos con los otros, para que podamos ver lo que están haciendo los otros en la viña y podemos ser inspirados y compartir en su valor para predicar y hacer lo que tienen que hacer. La iglesia es donde diferentes ministerios y carismas se guían por medio de la palabra de Dios que es enseñada y practicada. Así que celebramos todos estos grandes dones que nos ha dado Jesús para edificar su cuerpo místico y esperamos que podamos ir y conducir a otros a esta comunión y llevar a otros a Cristo. Y esa es la meta de toda evangelización, el traer a todos a la iglesia, al corazón de Cristo.